para ocultar tu identidad de cerebrito. No solo es que cada vez que hay un examen, controlas tu calificación para apenas pasar la línea, sino que también te creaste una imagen de chico malo en clase, o te la pasabas dormido, leyendo novelas o jugando videojuegos. Pero un inesperado examen sorpresa de matemáticas expuso por completo tu identidad de cerebrito, con una puntuación máxima de 150. El jefe de grupo, que es un cerebrito, solo sacó 50 puntos. El representante y el del comité de estudios solo sacaron 30. Y la más guapa de la escuela, todavía menos. Solo sacó 15 puntos. Pero tú, el rey de las siestas en clase, sacaste 90. En este momento, estás en la cafetería de la escuela, devorando tu comida. Liu Ruyan, la cerebrito y la más guapa de la escuela, se sienta frente a ti. Y te mira fijamente. Hermano Mu, apostaste con el tutor. Que de seguro pasabas este examen. ¿En serio? Claro que sí, asientes mientras devoras un bocado enorme. Aunque sé que no soy tan bueno como para sacar una calificación tan alta como la tuya. Pero te aseguro que con pasarla no hay problema. Pero, ¿no crees que este examen estuvo muy difícil? ¿Difícil? Sigues comiendo sin parar. Dices con indiferencia. Ese es el típico cuento de ustedes los cerebritos. Siempre que terminan un examen se quejan de que estuvo muy difícil. Pero cuando dan los resultados, sacan calificaciones cada vez más altas. Pero es que esas preguntas de verdad estaban muy difíciles. ¿De verdad no te diste cuenta? Liu Ruyan te mira con asombro. ¿Darme cuenta de qué? Te quedas helado por un momento. Terminaste el examen en 10 minutos. Y después de asegurarte de que tu calificación apenas iba a pasar, te quedaste jetón sobre el pupitre. Así que ni cuenta te diste de lo difíciles que eran las preguntas. ¿Entonces de verdad no te diste cuenta? Que este examen sorpresa de matemáticas usaba puros problemas de la Olimpiada Nacional de Matemáticas. Eran preguntas de práctica para la competencia. Yo creo que ni a 30 puntos voy a llegar. Al oír eso, da un susto, escupes el arroz que tenías en la boca. ¿Le salpicó en los ojos a Liu Ruyan? No mames, es el examen de práctica para la Olimpiada Nacional de Matemáticas. Parece que Muge ya valió. Pero si Liu Ruyan es toda una cerebrito, siempre ha tenido buenas calificaciones. Aunque le fuera muy mal, sería imposible que no sacara 30 puntos. Con eso se te quita el hambre al instante. Mientras tanto, en la sala de maestros, la tutora, Wu Feifei, miró al profesor de matemáticas, Cao Yuseng. Le dijo, profesor Cao, ¿por qué de repente le puso un examen sorpresa a mi grupo? Y además, este examen es el de práctica para la Olimpiada Nacional de Matemáticas. Ya solo faltan poco más de 100 días para el examen de admisión a la universidad. Se supone que ahora deberíamos estar animando a los alumnos. Wu Feifei es la tutora del grupo 4 de tercer año de preparatoria, y aunque su materia principal es lengua y literatura, es una maestra todoterreno. Mucho antes de que empezara el examen, ella ya había notado que algo no andaba bien con esta prueba. Al principio pensó que se habían equivocado de examen. Hasta le llamó por teléfono a Cao Yuseng para preguntarle. Pero Cao Yuseng le respondió que no se había equivocado de examen. La prueba era precisamente la de práctica para la Olimpiada de Matemáticas. Y que era solo para el grupo 4. Cao Yuseng sonrió ligeramente. Ignorando la reacción de Wu Feifei, sacó con emoción de entre los 50 exámenes la hoja de Muge. ¿Muge? ¿Qué pasa con él? Wu Feifei frunció el ceño, confundida. Cao Yuseng no le respondió de inmediato. En lugar de eso, sacó una pluma roja, y rápidamente se puso a calificar el examen de Muge. Unos minutos después. Ja ja ja. Este muchacho es tal y como lo sospechaba. Ya no puedes ocultarlo más, ¿eh? Cao Yuseng tenía una expresión en el rostro que decía lo sabía. Profesor Cao, ¿de qué está hablando? Al oír las palabras de Cao Yuseng, Wu Feifei se quedó pasmada. Maestra Wu, mire con atención. Cao Yuseng tomó el examen de Muge y lo puso frente a Wu Feifei. ¿Cómo es posible? Muge sacó 90. En ese instante, Wu Feifei se quedó completamente en shock. Si fuera un examen normal de matemáticas, que Muge apenas aprobara no sería la gran cosa. Pero este era un examen de práctica para la Olimpiada Nacional de Matemáticas. ¿Pero qué demonios estaba pasando? La frente de Wu Feifei se llenó de enormes signos de interrogación. Al parecer, Muge terminó el examen en solo 10 minutos. Y luego se quedó jetón hasta que acabó la clase. ¿Y aún así pudo sacar 90? ¿Qué está pasando? Maestra Wu, si ve esto, lo entenderá. Cao Yuseng abrió su laptop
y le dio clic a una gráfica de datos estadísticos. La puso justo frente a Ufei. Esto es de Muje, desde el año pasado, hasta el último examen semanal. Es la variación de sus calificaciones en todos los exámenes de matemáticas. Las calificaciones de Muje siempre rondan el mínimo para pasar, pero al principio no eran nada estables. Su calificación más alta fue de 98, y la más baja de apenas 81, pero desde el semestre pasado, lleva 12 exámenes seguidos sacando 90, ni un punto más, ni un punto menos. Y con este, ya son 13 veces, especialmente en este examen de práctica para la Olimpiada. A los demás les costó un montón siquiera pasar, pero él, aún así, pudo sacar 90. Esto significa que, ese chamaco de Muje, lo más seguro es que esté controlando su calificación a propósito. Mientras tanto, desde que le escupiste la comida en la cara a Liu Ruyan en el almuerzo, te has sentido muy intranquilo. Y ahora, esa intranquilidad es cada vez peor. La jefa de grupo de mate, Li Ziya, dijo que le fue de la patada en el examen. El jefe de grupo y el comité de estudios dijeron que ni de chiste llegaban a 50. Pero tú sí sacaste 90. Ya te puedes ir imaginando, en cuanto entreguen los resultados, la forma en que todos te van a mirar. Para alguien como tú, que está acostumbrado a pasar desapercibido y solo quiere echar la flojera y disfrutar tranquilamente de este tiempo, ¿qué te queda en la prepa? Es como si me estuvieran rostizando en una fogata. Sonó el timbre de la clase. El profesor de matemáticas, Cao Yuseng, entra con un montón de exámenes calificados. Sube al estrado y con una sonrisita dice: Muje, ¿no te sientes todavía? Me llamó apenas empezó la clase. Al instante, las miradas perplejas de mis otros 49 compañeros se clavaron en mí. ¿A poco va a soltar todo desde el principio? ¿Va a anunciar mi calificación? Ay, profe Cao, como le urge. Con decenas de miradas clavadas en ti, no puedes evitar tragar saliva. Este supuesto examen sorpresa no fue más que una trampa, que el profesor de matemáticas, Cao Yuseng, te tendió a propósito. ¿De verdad era necesario? Yo solo me dormí un par de veces en su clase, leí una que otra novela, y jugué unas cuantas partidas, es todo. ¿Tenía que desquitarse así? Sobre el examen sorpresa de esta mañana, creo que todos tienen muy claro que los resultados no fueron precisamente los ideales. Justo cuando pensabas que iban a exhibirte y a humillarte públicamente, Cao Yuseng, de repente, cambió por completo el tono. En cuanto dijo eso, muchos de los compañeros apartaron la vista de ti de inmediato, y bajaron la cabeza hacia sus pupitres, apretando los labios. ¿Y ahora qué fregados fue eso? A ver, profe Cao, ¿qué es lo que intenta hacer? Te llamó al frente para exhibirte pero al final no lo hizo. Y ahora simplemente te deja ahí parado, ignorándote. Pero bueno, no se desanimen tanto. Después de todo, reprobar un examen no significa nada. Además, el examen que les puse esta vez eran puros problemas de práctica de la Olimpiada Nacional de Matemáticas del año pasado. Así que es normal que no les haya ido muy bien. Desde el estrado, era como si Cao Yuseng se hubiera olvidado por completo de ti. Se puso a consolar a los alumnos que estaban cabizbajos. Oiga, profesor Cao. Entonces, ¿cuál fue la calificación más alta esta vez? De repente, la jefa de grupo, Li Ziya, preguntó. La calificación más alta es de 90. Apenas aprobaste. Esta vez, Cao Yuseng no ocultó nada. Respondió sin rodeos. En cuanto dijo eso, todo el salón se alborotó. Aparte de ti, todos los demás se quedaron con los ojos como platos, incrédulos. Oiga, profe, ¿y entonces quién sacó el primer lugar? Preguntó alguien más con curiosidad. Desde el estrado, Cao Yuseng sonrió. Dirigió su mirada hacia el único alumno que estaba de pie. Al mismo tiempo, los otros 49 alumnos también siguieron la mirada de Cao Yuseng. ¿No se habrá equivocado? Cao Yuseng te señaló y dijo con total seguridad: no, para nada. El primer lugar de este examen es para nuestro compañero Muje. Al decir esto, el salón entero estalló en murmullos. ¿Pero qué rayos? ¿Cómo que Muje le ganó a Liu Ruyan, a Li Ziya y a los otros cerebritos del salón? ¿Cómo es posible que haya sacado eso? ¿Las calificaciones de Muje en matemáticas no son más o menos como las mías? Apenas pasaba de panzazo. Se escuchaban exclamaciones de sorpresa por todos lados. El salón se volvió un caos en un instante. Justo en ese momento, como si notara tu incomodidad, Cao Yuseng, desde el estrado, intervino con una sonrisa para calmar la situación. El compañero Muje se ha esforzado mucho últimamente.
Y todos aquí han sido testigos de eso. Así que es lógico que haya podido obtener una calificación tan buena. Así que ya dejen de dudar de él. Le pedí especialmente al compañero Muge que se quedara de pie, porque quería felicitarlo como se debe. Espero que le siga echando ganas. Mientras hablaba, Cao Yusen puso un énfasis especial en las palabras se ha esforzado mucho. Y que le siga echando ganas. Recalcó su tono de voz, enfatizando que todo se debía al esfuerzo. Maldita sí. Viejo Cao, eres un desgraciado. Al escuchar esto, por dentro, rechinaste los dientes de coraje. Este Cao Yusen no quería felicitarte para nada. Claramente te estaba tendiendo una trampa para que todos te odiaran. Te esfuerzas mucho en tu día a día. Espero que sigas así. Espero que sigas así. Pero si en tu día a día no haces más que dormir, leer novelas o jugar videojuegos, qué esfuerzo ni que mis polainas. Seguir así, ja. En ese momento, te pusieron en el ojo del huracán. Te convertiste en el blanco de la envidia y los celos de todos los presentes. E incluso de sus sospechas. Parecía que tu vida tranquila estaba por terminar. Era imposible mantener un perfil bajo. La clase pasó volando. Cuando viste que Cao Yusen ya había llegado a la puerta del salón. Tú, que habías estado con el alma en un hilo, no pudiste evitar soltar un suspiro de alivio. Pero antes de que pudieras terminar de suspirar, escuchaste una voz, oye, Muge. Después de clases, ven a mi oficina. Viste que Cao Yusen se había dado la vuelta de repente, y te lo dijo con una mirada muy sugerente. Sin embargo, cuando fuiste a la oficina después de clases, no solo estaba el profesor de matemáticas, también estaban la tutora del grupo, Fei Fei, y el profesor de física, el maestro Xie. Todos te estaban esperando. Ese viejo Cao de verdad te estaba tendiendo una trampa. A pesar de que te presionaron una y otra vez, seguiste negando rotundamente haber sacado la calificación perfecta. Te mantuviste firme sin importar qué. Ante esto, los tres profesores se miraron entre sí, y en sus miradas se notaba la impotencia. Parece que no quedaba más remedio que sacar el as bajo la manga. A ver, Muge, no te voy a andar con rodeos. No importa si admites o no lo de la calificación perfecta. Eso da igual. De todos modos, sé que eres muy bueno para las matemáticas. Supongo que escuchaste lo que le dije antes al maestro de deportes. Seguramente lo oíste. Vas a participar en la Olimpiada de Matemáticas del próximo mes, quieras o no. ¿Ganar el primer lugar no debería ser problema, o sí? Cao Yusen fue el primero en expresar su opinión. Mientras tanto, el profesor de física, Xie no se quiso quedar atrás. También está la competencia de física. Llegado el momento, tendrás que participar. Con lo que demostraste hoy en clase, ganar el primer lugar nacional no será mayor problema. En ese momento, Fei Fei carraspeó. Yo no pido mucho. Al fin y al cabo, no hay olimpiadas de español. Pero como tu tutora, la próxima semana tendremos el primer examen mensual del último año. Me vas a sacar el primer lugar de toda la escuela, para poner en alto el nombre de nuestro salón. No es mucho pedir, ¿o sí? En ese momento, sentiste que la cabeza te iba a explotar. Quieren que ganes el primer lugar en la Olimpiada Nacional de Matemáticas, que ganes el primer lugar en la Competencia Nacional de Física, y además, el primer lugar de toda la escuela. ¿Acaso quieren matarte? ¿Y mi plan de mantener un perfil bajo qué? Le suplicaste a los profesores, oigan, maestros, ¿no creen que se están pasando? ¿Y qué pasa si fallo? No existe el y si fallo. Viste a Fei Fei con las manos en la cintura, y te dijo con toda autoridad, con tu nivel. Sacar el primer lugar de toda la escuela no es absolutamente ningún problema, a menos que quieras volver a bajar tu calificación a propósito, o que pienses aflojar el paso intencionalmente. Si de verdad es así, después no te quejes cuando te ponga en tu lugar. ¿Crees que puedes verme la cara de tonta? Pues yo tampoco te la voy a dejar pasar. ¿No que te encanta dormirte en clase? ¿Quieres ver cómo en todas las clases de español de ahora en adelante voy a estar preguntándote cosas solo a ti, para que no puedas ni pegar el ojo? Fei Fei, como la tutora más joven de la preparatoria número 3 de Jiangcheng, también tenía apodos como la Santa Guerrera, la Maestra Exterminadora, la Bruja Asesina y muchos otros. Claramente, no era alguien con quien pudieras jugar. En ese instante, su imponente presencia se sentía al máximo. En ese momento, recordaste la apuesta que habías hecho con tu tutora en la mañana. Así que sonreíste y le dijiste, maestra, no se vale que me llame la atención solo por dormir, ¿o sí? Después de todo, usted y yo hicimos una apuesta en la mañana. Si yo pasaba el examen de matemáticas,
Usted ya no volvería a molestarme por dormir. Lo prometido es deuda. Un caballero siempre cumple su palabra. Y siendo la gran y excelente maestra que es usted, no puede echarse para atrás. Al oírlo, Feifei sonrió con ironía. Es cierto que soy una gran y excelente maestra, pero tú mismo hablaste de la palabra de un caballero. ¿Y quién te dijo que yo soy un caballero? En fin, ya veremos tu desempeño en el examen de la próxima semana. Si no logras dejarme satisfecha, tengo mis propios métodos para lidiar contigo. Pasar lista en mi clase es solo el comienzo. También le pediré al maestro Cao y a la maestra Xie que pasen lista en las clases de matemáticas y física. Incluso iré a supervisar tus otras materias de vez en cuando, para asegurarme de que no puedas dormir en absoluto. Y si con eso todavía no entiendes, entonces tendré que recurrir a mi último recurso, una visita a tu casa. En ese momento, te quedaste completamente mudo, como tu tutora. Feifei no solo se negó a aceptar su derrota en la apuesta, sino que se retractó y, para colmo, amenazó con ir a tu casa. Si no poder dormir era tu punto débil, que fuera a tu casa era tocarte la fibra más sensible, de esas que te hacen estallar al menor roce. Al instante, una mueca de amargura apareció en tu rostro. Tus días de paz se habían terminado. No supiste ni cómo saliste de la oficina de la directora. Solo sabías que te daba vueltas la cabeza. Muy pronto llegó el día del examen mensual. El primero era el de español. Calificación máxima, 150 puntos. Tiempo límite, 2 horas y media. Y para colmo de la suerte, el asiento que te asignaron estaba justo en primera fila. Y la supervisora del examen resultó ser, ni más ni menos, que tu tutora, Feifei. De repente, sentiste que el mundo se te venía encima. Con Feifei vigilando, era obvio que no te quitaría los ojos de encima. Y así, ¿cómo ibas a poder controlarte? ¿Cómo ibas a poder reprobar a propósito? No podías reprobar a propósito. Pues ni modo, tendré que conformarme con sacar 150 puntos. Por lo menos así, Feifei dejará de molestar a mi mamá. Pronto, repartieron los exámenes. Mientras los demás compañeros apenas terminaban de escribir su nombre, y empezaban a leer las preguntas, tú ya estabas respondiendo a toda velocidad. Desde las preguntas básicas de opción múltiple hasta el análisis de poesía clásica, pasando por el análisis de textos antiguos y la comprensión de lectura. Ibas rapidísimo. Básicamente, con solo echarle un ojo a la pregunta, ya sabías la respuesta. No necesitabas ni pensarlo. Al ver esto, Feifei se quedó pasmada. ¿A poco ni siquiera necesita leer las preguntas y pensar un poco? ¿O será que este examen está demasiado fácil? Movida por la curiosidad, Feifei tomó un examen en blanco y empezó a examinarlo a escondidas. A ver qué tan fáciles son estas preguntas, tanto como para que Mugen no necesite ni pensar las respuestas. La verdad, responder directamente no es difícil. Las primeras preguntas de opción múltiple y las de memorización de poesía, siempre y cuando el alumno tenga una base sólida, son prácticamente puntos regalados. Pero el análisis de poesía y el de textos antiguos que vienen después, son mucho más difíciles que otras veces. Si no tienes bases sólidas en literatura antigua, o si no sabes traducir el texto, ni aunque te rompas la cabeza podrías resolverlo. Mientras tanto, mientras Feifei se quejaba de lo difícil que estaba el examen, muchos alumnos en el salón se estaban jalando los cabellos. La mayoría no tuvo problemas con las preguntas básicas del principio, pero al llegar a la parte de análisis de poesía, muchos se sacaron de onda. Era algo que nunca habían visto, ni siquiera habían oído hablar del autor. Claro, eso es bastante normal. Después de todo, hay muchísimos poemas y autores antiguos. ¿Cómo es posible que todo el mundo los conozca? Va, mejor me la salto. Al fin y al cabo, solo son 7 u 8 puntos. Aunque me alejará un poco de los mejores alumnos, tampoco es para tanto. Todavía está dentro de lo aceptable. Sin embargo, apenas se les ocurrió esa idea, cuando vieron la siguiente sección de textos antiguos. En un instante, todos se quedaron helados. ¿Están seguros de que esta pregunta de literatura antigua es para nosotros? Jamás había visto algo así. Un montón de palabras que suenan igual, todas juntas. ¿Quién chingado sabe qué significa eso? Una cosa es no haber podido con el análisis de poesía de antes. Después de todo, no valía tantos puntos. Si los perdía, ni modo. Pero esta parte de literatura antigua vale 18 puntos. Y si a eso le sumas lo de poesía, de la nada pierdes 25 o 26 puntos. En ese momento, muchos estaban atorados en la sección de poesía, y en la de literatura antigua. No podían escribir ni una palabra.
Pero el tiempo seguía pasando, y en una hora, la mitad del tiempo del examen se había esfumado. De repente, a muchos se les empezó a botar la canica. A la mierda. A la chingada con este examen, no lo voy a hacer. Nadie supo quién fue el primero que no aguantó más. Soltó el grito al aire. E hizo bola el examen con furia. Lo arrojó al suelo. Y le dio un pisotón encima. Se levantó y salió corriendo del salón. Oye, compañero, el examen aún no termina. Por favor, regresa a tu asiento. No se puede entregar el examen hasta que falten los últimos 15 minutos. No puedes abandonar el salón. De lo contrario, se calificará con un 0. Al ver la escena, Wu Feifei intentó advertirle amablemente. Sin embargo, aquel estudiante ni siquiera volteó. Me vale madres el 0. Ya tiré el examen, ¿qué chingados quieren que conteste? No manches. ¿Qué tipo tan rudo? No solo mandó todo al diablo a medio examen, sino que hasta destruyó la hoja. Y sobre todo, ese pisotón, fue la cereza del pastel. Como si con eso quisiera desahogar toda su furia. Y con su ejemplo, muchos otros quisieron hacer lo mismo. En un instante, el salón se volvió un caos. De repente, se escuchó un golpe sordo. Un chavo gordito dio un manotazo en la mesa. Ya estuvo. Yo tampoco sigo. Que me pongan 0 si quieren. Iba a imitar al primer valiente. Él también hizo bola su examen. Y lo tiró al bote de basura. Ignorando la cara de pocos amigos de Wu Feifei. Los demás, continúen con el examen. No dejen que lo que hicieron ese par los afecte. Ellos se dieron por vencidos. Pero ustedes tienen que aguantar hasta el final. Solo los que persisten, ganan. Wu Feifei intentó calmar a los alumnos con unas cuantas palabras más. Pero no importaba cómo intentara calmarlos. Una vez que se venían abajo, ya no había vuelta atrás. Sobre todo porque alguien ya había puesto el ejemplo y se había ido. Y así, varios alumnos más tomaron sus exámenes bruscamente. Y se fueron furiosos. Era obvio que todos ellos habían elegido sacar un 0. Prefiero sacar un 0 a tener que aguantar estas fregaderas. Wu Feifei recogió los exámenes de esos alumnos y les echó un vistazo. Se dio cuenta de que prácticamente estaban en blanco. Ni siquiera las primeras preguntas, que eran regaladas, las habían contestado sin pies ni cabeza. No había duda, eran los peores de los peores. En fin, si se fueron, pues ya que. Yo, por mi parte, hice lo que pude. Tampoco es como que pudiera obligarlos a quedarse, ¿o sí? En ese momento, lo que más le importaba era saber si Muje de verdad había podido resolver la sección de chino clásico. Aunque Muje es capaz de controlar sus calificaciones, no hay duda de que tiene la capacidad. Pero esta parte de chino clásico debe ser increíblemente difícil de contestar. Con un poco de curiosidad, Wu Feifei dio un rodeo y se acercó por detrás de ti, para ver tu examen. Su intención original era ver si Muje había contestado la parte de chino clásico, pero en cuanto le echó un ojo, se quedó helado. ¿Pero qué está haciendo? ¿No se supone que estaba en la sección de chino clásico? ¿Por qué ya está escribiendo el ensayo? Y vaya que ha escrito bastante, parece que ya casi termina. Apenas ha pasado la mitad del tiempo del examen, y ya casi termina el ensayo. ¿Será que no contestó la parte de chino clásico? ¿Cómo es posible que sea tan rápido? Incluso si solo estuviera escribiendo puras tonterías. Es imposible que ya casi termine el ensayo. Después de todo, son miles de caracteres. ¿Acaso no se necesita tiempo para escribir miles de palabras? El maestro no lo podía entender. Los demás alumnos apenas habían pasado la sección de chino clásico. Ni siquiera habían empezado el análisis del texto moderno que seguía. Pero Muje ya casi terminaba el ensayo. Esa velocidad era simplemente inhumana. Sin embargo, cuando echó un vistazo a lo que estaba pasando, no puede ser. Estás escribiendo el ensayo en chino clásico. Se quedó totalmente pasmado. Tenías que ser diferente, ¿verdad? A ver quién lo manda a amenazarte. En solo media hora, terminaste todas las preguntas anteriores. Y al ver el tema del ensayo, te pusiste feliz. ¿Así de fácil? No parece tener mucha dificultad. El ensayo es de tema libre. Así que hay muchas cosas con las que se puede relacionar. Mientras se ajuste a la propuesta, hay muchas direcciones que se pueden tomar. De 60 puntos, sacar 30 o 40 es pan comido. Pero tu objetivo es la calificación perfecta. Y eso sí que es un poco difícil. Después de todo, es posible sacar la calificación perfecta en cualquier otra materia. Pero la materia de lengua es demasiado subjetiva. Sacar la calificación perfecta en lengua. Que tú sepas, nadie en la escuela ha sacado más de 130 puntos.
Eso ya se considera nivel de un cerebrito. Hay que encontrar una manera diferente de hacerlo. De repente, se te prendió el foco. ¿Acaso no había una sección al principio del examen que hablaba de peces todo el tiempo? ¿Otro texto en chino clásico? Así se hará. Escribirás el ensayo en chino clásico. Y entonces, escribirás una obra que sacuda los cielos y haga llorar a los fantasmas. Algo que haga temblar de miedo al maestro cuando lo lea. Continente, año 26 de la era Jianan, año 221 después de Cristo. Guan Yu, tras una lenta retirada, es derrotado y se niega a rendirse ante In Yu. Fue asesinado por orden de San Juan. Su montura, el caballo liebre roja, fue entregado por San Juan a Mason un día. Mason informó que el caballo liebre roja se había negado a comer durante varios días y que pronto moriría. San Juan se alarmó enormemente, e inmediatamente se dispuso a investigar los asuntos civiles de Jiangdong. Este hombre, Bo-11, era descendiente de Bo-le. Debido a su gran conocimiento sobre caballos, Mason lo llevó a su residencia. El ruin de Cao Cao vio al corcel liebre roja postrado en el suelo, lamentándose sin cesar. La gente estaba perpleja. Fue Bo-11 quien lo explicó. Bo-11 despidió a la multitud. Ayudó al corcel a levantarse y, suspirando, le dijo, en el pasado, cuando Cao Cao regresó, aunque recibiste un buen trato de tu viejo amo, tu espíritu anhelaba recorrer 1000 li. Como un héroe en el ocaso de su vida, su gran ambición nunca se detuvo. Pero tú, mi señor, recuerdas la bondad del general Guan Yu, y deseas seguirlo al más allá. ¿Acaso no recuerdas el día en que Lu Fengxian encontró su fin en la torre de la Puerta Blanca? No esperaba verte tan apegado a él. ¿Por qué muestras tal desconsuelo el día de hoy? ¿Acaso esto no traiciona tu propia aspiración de recorrer 1000 li? Y que no se te olvide que, en este preciso momento, tu profesor te está vigilando. Al ver que de verdad tienes tiempo para escribir en chino clásico, puso una cara de no poder creerlo, como si hubiera visto un fantasma. Y eso que este chico es de su propia clase, aunque lo has estado tomando el pelo por 2 o 3 años. Pero ya que mujer de verdad tiene este nivel, pues, ¿qué más da que le hayan visto la cara? Tampoco es para tanto. Sin importar el contenido por ahora, el simple hecho de que estés usando chino clásico, para escribir con tanta fluidez un ensayo de cientos de palabras, es prueba suficiente de que tu habilidad no debe subestimarse. Y eso sin mencionar que, desde su perspectiva, este ensayo que escribiste, no tiene un contenido hueco ni aburrido. Al contrario, está lleno de significado. Y da mucho en qué pensar. Obviamente, el profesor ya había visto el tema del examen. El tema principal era sobre una pequeña historia, que trataba sobre la importancia de la honestidad. A primera vista, parece muy sencillo, pero escribir algo original es bastante difícil. Sigues escribiendo a toda velocidad, y muy pronto ya has terminado el último párrafo. Sueltas un largo suspiro. Por fin terminaste. Cuando alguien es tan bueno, es imposible pasar desapercibido, ¿eh? ¿No es como si me estuvieran obligando a lucirme? Si vamos a jugar en grande. Pero este examen está regaladísimo. Seguro que un montón de gente va a sacar 10. Terminé de escribir y me preparé para entregarlo. Pero la maestra me detuvo y me dijo que lo revisara otra vez. Le sonreí y le dije, con preguntas tan fáciles, ¿cómo podría equivocarme? No se preocupe, maestra. Esta vez, le juro que es mi verdadero nivel. A la maestra se le descompuso la cara en un instante. ¿Qué se ve fácil? ¿De quién te estás burlando? Si hasta a mí se me hizo difícil. Varios de sus compañeros ya estaban al borde de un ataque. Y no solo era la maestra, también los demás compañeros que estaban en el salón haciendo el examen. Sobre todo, los que estaban sentados junto a mí. A todos y cada uno de ellos casi se les atora el coraje en la garganta. Sin hacerle caso a la maestra, agarré mi examen para dejarlo en el escritorio. Pero justo en ese momento, la maestra me dijo que, por reglamento, solo se puede entregar el examen y salir en los últimos 15 minutos. Y todavía no era hora. Así que no podía entregarlo. Si lo hacía, me pondrían un 0. Me quedé de una pieza. Normalmente acabo los exámenes en 10 o 15 minutos. Y luego me duermo hasta que se acaba el tiempo. Era la primera vez que me tomaba un examen en serio. Y no me imaginé que todavía faltaba media hora para poder entregarlo. Eso se sentía como una eternidad, y de irme, ni hablar. Bueno, maestra, a dormir otra vez. Tomé mi examen y volví a mi lugar. Luego, solté un bostezo, y me eché sobre el pupitre a dormir. Al ver la escena, la maestra sintió cómo le temblaba la comisura del labio. Este mocoso de verdad está pidiendo a gritos un zape.
Estoy yo aquí cuidando el examen y te atreves a dormirte en mis narices otra vez. Esta movida tuya, obviamente afectó a todos los demás en el salón. No sabían si reír, llorar o qué sentir. Con un examen tan difícil, y no solo lo terminó media hora antes, y todavía puede dormir sobre el pupitre. Y al maestro que supervisa el examen ni le importa quién es este chico. ¿Acaso será el más listo y famoso de la escuela? El legendario Insubao, conocido como el cerebrito entre los cerebritos. Pero, se supone que Insubao no es tan guapo, ¿o sí? No te lo esperabas, ¿verdad? Aunque antes tus calificaciones eran mediocres. Y te la pasabas echando relajo en la escuela todo el día. Tienes una cara bonita. Si no, ¿por qué crees que la belleza de la escuela, Liu Ruyan, te haría caso? Antes escuché al supervisor del examen llamarlo un par de veces. Parece que este chico se llama Mu, ¿qué era? Si no escuché mal, creo que es Muje. ¿De qué clase es? ¿Hay alguien así en nuestra escuela? ¿Cómo es que nadie ha hablado de él? Es bueno para los estudios y además es guapo. No tiene sentido que no sea famoso. Dentro del salón de examen, muchos compañeros le daban vueltas a la identidad de Muje, tanto que ya ni podían concentrarse en las preguntas. El maestro encargado, por supuesto, no se daba cuenta de lo que pensaban los alumnos. En ese momento, él solo pensaba en terminar de revisar el examen de Muje. Hace rato estaba tan sorprendido que ni siquiera lo terminó de ver. Aún falta el análisis de poesía y el de literatura clásica. ¿Habrá contestado todo bien? Pero tienes el examen aplastado con la cabeza. Aunque quisiera verlo, no podría. Tendrá que esperar a que se puedan entregar los exámenes, para entonces despertarte. Quién sabe cuánto tiempo esperó, pero al fin lo logró. Las manecillas del reloj marcaron las 11:15. Joven mujer, despierta. El maestro encargado te despertó de inmediato. Faltan los últimos 15 minutos, ya puedes entregar tu examen e irte a comer. Te tallaste los ojos, te levantaste y saliste del salón. Al ver esta escena, los compañeros de alrededor se sintieron ofendidos una vez más. ¿Cómo es posible que pase algo así? Un estudiante se duerme. Y pase que al supervisor no le importe. Pero todavía faltaban 15 minutos. Y va y lo despierta él mismo para que entregue el examen y se vaya a comer. Y hasta le recogió el examen. Varios compañeros se quedaron tan sorprendidos que no podían ni hablar. Seguro que este chavo, Muje, se va a hacer famoso muy pronto. El profesor no se dio cuenta de lo que cuchicheaban los demás alumnos. Estaba revisando el examen de Muje. Prácticamente todo estaba bien. Solo faltaba revisar bien el ensayo. Pero incluso sin contar el ensayo, ya había aprobado. En cuanto al ensayo, tenía que analizarlo con mucho cuidado. Mientras no se hubiera desviado mucho del tema. Le voy a dar la calificación perfecta. ¿Eso no significaría que podría sacar 150 puntos? El profesor se quedó de a 6 con su propia idea. ¿150 puntos? ¿Sería posible? En toda la prepa Sansón, en los últimos 10 años. Él sería el único en sacar la calificación perfecta en el examen de lengua, ¿no? Mientras tanto, tú le estabas entrando con todo en la cafetería. La escuela ya sabía que este examen no había sido nada fácil, y que los alumnos se habían esforzado mucho. Así que le pidieron a la cafetería que sirviera un extra. ¡Qué rico huele! El examen de lengua había terminado. Y ya no había más exámenes por la mañana, aunque apenas eran las 11:30. De camino a la cafetería, ya se veían un montón de alumnos. La mayoría de ellos andaban como si nada, muy animados. Pero casi un tercio de los estudiantes tenía una cara de funeral, como si se les hubiera ido el alma. No hace falta decir que los que traían esa cara eran los de tercero. En el camino, un buen de gente estaba hablando del examen. Al principio, todos pensaban que a todos los de tercero les había ido fatal. Así que no paraban de quejarse y lamentarse. Pero luego empezaron a surgir otros rumores. Resulta que un chavo que se sentó detrás de ti, en el salón 4, les contó a todos lo que pasó durante el examen. Pero el caso es que nadie le creyó ni una palabra. Y de nada sirvió que lo repitiera hasta el cansancio y se le pusieran los ojos rojos. De hecho, mientras más intentaba explicar, menos le creían. Es que, pensándolo bien, si de verdad existiera alguien que no solo fuera un genio para lengua, sino que además estuviera guapísimo, ¿cómo era posible que nunca hubieran oído hablar de él? Digo, ya estaban en tercero, no en primero. Al mismo tiempo, escenas parecidas se repetían por toda la escuela, discutiendo el examen de lengua. Mucha gente se quejaba de que el examen estaba muy difícil, pero siempre hay uno o dos. Los compañeros que estuvieron en el salón 4 mencionaban a Muje.
Decían lo increíble que era. Sin embargo, sin importar cuánto se esforzaran en explicar, nadie les creía. Si nunca habían oído hablar de ese tipo. En ese momento, la chica más popular de la escuela, Liu Ruyan, escuchó la noticia. Corrió a la cafetería, te encontró comiendo y te reclamó furiosa. Mujer. Sabía que estarías aquí. Rápido, dime. ¿Cómo te fue en el examen de lengua? Escuché por ahí que la parte de análisis de poesía y la de chino clásico, las contestaste todas. ¿Es verdad? Asientes con la cabeza. De inmediato, Liu Ruyan quiso comparar respuestas contigo. La pregunta de análisis de poesía, la que preguntaba por el amigo del autor. ¿Qué enfermedad tenía? ¿Tú qué le pusiste? Respondes con calma, Muji. Muji. ¿Cómo lo supiste? Exclamó Liu Ruyan, sorprendida. Era obvio que ella había contestado otra cosa. Te quedas un poco desconcertado. Y confundido, le dices a Liu Ruyan. ¿Nunca has oído la anécdota de Zheng Yue y Song Tong? Era más que obvio que la respuesta era Muji. ¿A poco no la tuviste bien? Estaba regalada. ¿Cómo es que no la supiste? Te quedaste sin palabras. Liu Ruyan se molestó un poco. Oye, no te pases. Se supone que estoy de tu lado. Continuaron comparando la sección de chino clásico. Todo sonaba igual, de principio a fin. Sentí que lo hacían a propósito, solo para que rimara. Terminé toda mareada. ¿Tú cómo lo tradujiste? Pero si es muy fácil, pensaste para ti. Lo que no notaste es que, además de Liu Ruyan, los demás estudiantes de último año en la cafetería también estaban escuchando en silencio su conversación. Y así, le empiezas a explicar a Liu Ruyan el significado de todo el texto. Es que era un texto homófono. Trataba sobre si pescar primero o vender jade primero. ¿A poco no se entiende con solo leerlo una vez? En cuanto a su significado, es que uno debe hacer las cosas con orden y método, completarlas de manera sistemática. Solo así se es más eficiente. De lo contrario, a veces puedes terminar provocando un desastre. Al final, con toda la calma del mundo, agregué. Hay muchos otros textos homófonos como ese, como el sí, o el ji. Todos son bastante interesantes. Claro que el más interesante de todos debe ser Ji. Trata de la historia de amor entre un par de jóvenes. En cuanto dije eso, todo el mundo se quedó en shock. Todos y cada uno de los presentes se quedaron boquiabiertos. 3 de la tarde. El segundo examen, el de matemáticas, comenzó oficialmente. La duración era de 2 horas. Para garantizar la imparcialidad, los maestros supervisores se rotarían. Esta vez no puede ser mi tutor, ¿o sí? Pero justo cuando entraste al salón, te quedaste de piedra. Resultó ser el maestro de matemáticas, Cao Yuseng, uno de los que saben que controlas tus calificaciones. Al verlo, no pudiste evitar que te temblara la comisura del labio. En la mañana, en el examen de lengua, vigiló tu tutor. Por la tarde, en el de matemáticas, vigila el viejo Cao. ¿Será una coincidencia? Sospechas seriamente que ciertas personas no confían en ti, y temen que vayas a controlar tu calificación para apenas pasar. Así que esto es un plan premeditado en tu contra. ¿Y dónde quedó la confianza? ¿Acaso no se los habías prometido ya? Te frotaste las palmas de las manos con aire despreocupado. Estabas listo para lucirte en el examen de matemáticas. ¿Acaso no querían ver mi verdadero potencial? Pues bien, les daré una pequeña probadita. Solo espero que este examen de matemáticas sea un poco más difícil. Ojalá no sea como el examen de lengua de la mañana, que no me presente ningún reto, pero al segundo siguiente de que te dan el examen, frunces ligeramente el ceño. Por dentro te llevas un chasco. Y tú que por fin querías lucirte. Resulta que no es porque el examen esté muy difícil, sino porque está regalado. Para empezar, las de opción múltiple las contestas al instante. De esas que ni tienes que pensar. Le echas un ojo a la pregunta y ya sabes la respuesta. Mejor lo acabo rápido para echarme un sueñito. No tiene chiste. Pones cara de decepción. El lápiz vuela en tu mano. En 30 segundos, te pones a escribir como loco. Las 10 preguntas de opción múltiple, resueltas. En 1 minuto, las 5 preguntas de rellenar, terminadas. Y en 3 minutos, los últimos 3 problemas grandes también están listos. Desde que empezó el examen hasta ahora, no han pasado ni 5 minutos en total. Y ya llegaste a las últimas 3 preguntas del examen. Por otro lado, como profesor encargado de vigilar el examen, el profesor Cao, en cuanto vio los exámenes, no pudo evitar fruncir el ceño. Y la razón por la que frunció el ceño es porque este examen parece
ser mucho más difícil que los anteriores. Se nota desde las preguntas de opción múltiple, según el formato de siempre, el problema de combinar álgebra y geometría, para determinar la relación entre una recta y una sección cónica. Debería ser la pregunta más difícil, la de remate, es decir, la 10ª pregunta de opción múltiple, pero ahora es la 6ª. Eso significa que las 4 preguntas de opción múltiple que siguen son más difíciles que esta. Entonces, eso no quiere decir que la dificultad general de este examen de matemáticas supera por 2 o 3 veces la de los exámenes pasados. Y no solo eso. ¿Pero qué diablos están haciendo? En la mañana, cuando estuve vigilando el examen de lengua, muchos alumnos se quebraron porque las preguntas estaban muy difíciles. ¿Y ahora en el examen final de matemáticas van a salir con lo mismo? Este examen que tengo en las manos, aunque no se compara con el que le puso antes al grupo 4, los problemas de Olimpiada no son un problema, pero tampoco hay que subestimarlos. Seguro los estudiantes van a poner el grito en el cielo con este examen. Sin embargo, al momento siguiente su expresión cambió, porque por el rabillo del ojo, de repente notó que su estudiante más preciado, Muge, ya había volteado la hoja y estaba empezando a resolver los problemas grandes del reverso. ¿Cómo podía ser tan rápido? ¿O será que el examen estaba demasiado difícil? ¿Y que hasta un genio como Muge tenía que saltarse preguntas para hacerlas del final? No, imposible. Por más difícil que fuera el examen, Muge es la clase de persona que puede sacar 90 puntos en un simulacro para la Olimpiada de Matemáticas. No debería tener problemas con estas preguntas. Lleno de dudas, el viejo Cao se acercó sigilosamente por detrás de ti, pero al segundo siguiente, sus pupilas se contrajeron de golpe. Descubrió que ya habías terminado 2/3 del examen. Solo te quedaban los últimos 3 problemas grandes. Pero ¿cómo es posible? Sabía que eras muy bueno. Y aunque consideraba que este examen era difícil, no creía que fuera suficiente para detenerte. Pero por más bueno que fueras, no había forma de que lo hicieras tan rápido. No han pasado ni 10 minutos desde que empezó el examen. El viejo Cao se ajustó las gafas de armazón negro sobre la nariz. Mientras, su cerebro trabajaba a toda máquina. Quería ver si al hacerlo tan rápido, realmente tenías todas las respuestas correctas. El resultado dejó a Cao Yusen completamente pasmado. Increíble. Todas estaban correctas. Él creía que te conocía muy bien, pero ahora se daba cuenta de que no te conocía en absoluto, aunque antes había dicho que quizás podrías ganar el primer lugar nacional en la Olimpiada. Lo dijo más que nada para motivar a Muge, pero ahora realmente creía que podías ganar el primer lugar nacional. Este chico es un verdadero monstruo. Al mismo tiempo, el otro profesor que supervisaba el examen mientras recorría el salón, notó que el viejo Cao estaba parado detrás de ti, sin moverse. Lleno de curiosidad, también se acercó. Profesor Cao, ¿por qué se le queda viendo a este estudiante? ¿Acaso sospecha que está haciendo trampa? El profesor Cao respondió, ¿hacer trampa? ¿Cómo crees? Estoy admirando y aprendiendo la lógica y la velocidad con la que este muchacho resuelve los problemas. Son para quitarse el sombrero. ¿A poco es tan bueno? Como para que usted, profesor Cao, lo elogie de esa manera. Al escuchar al profesor Cao, el otro supervisor al principio no le creyó. Así que estiró el cuello para ver el examen de Muge. Al segundo siguiente, él también se quedó de A6. Pero ¿cómo es posible? El examen apenas lleva un rato. Los demás ni siquiera han terminado la sección de opción múltiple. Y él ya va en los últimos 2 problemas. Y lo que es más increíble, es que está escribiendo las respuestas directamente en la hoja. El cuadernillo del examen y la hoja para operaciones están completamente en blanco. Es más, después de terminar el penúltimo problema, solo le tomó unos segundos leer la última y más difícil de las preguntas. Y luego, tomó su pluma y comenzó a responder directamente en la hoja. El supervisor estaba tan sorprendido que la quijada casi se le cayó al suelo. Llevo casi 20 años dando clases. He visto a toda clase de genios de las matemáticas, pero todos esos supuestos genios, comparados con este chico, son pura basura. No están para nada al mismo nivel. ¿Qué clase de razonamiento lógico debe tener una persona para llegar a este nivel? Es un cerebrito, no, un supercerebrito, que va, este es un dios del estudio. Mientras tanto, tú, el protagonista de todo esto, sin hacerle caso al par de supervisores que tenías detrás, seguías respondiendo a toda velocidad, pensando, también voy a sacar la calificación perfecta en matemáticas.
ya que en la mañana saqué 10 en lengua. No puedo hacerle el feo a esta materia, ¿o sí? Aunque estos problemas no tienen nada de desafío. La neta, solo quiero acabar rápido para echarme un sueñito. Pero cuando llegaste al último problema del examen, te detuviste un instante. Vaya, por fin una pregunta un poco interesante. Parece que este examen no es del todo inútil, después de todo. Vaya, la última pregunta también es sobre funciones. La diferencia es que aquí metieron la monotonía con bastante mala leche. Definitivamente se ve un poco más difícil que las anteriores. Pero para ti, es solo un poquito interesante y ya. Cuando el profe Kao te vio resolver la primera parte de la última pregunta en un instante, sus pupilas se contrajeron de nuevo por la impresión. Este chico se pasó de lanza. El otro profesor que vigilaba sabía que la última pregunta de matemáticas era muy difícil, pero no tenía idea de qué tan difícil era en realidad. Sin embargo, el profe Kao sí lo sabía. Después de todo, es un profesor de matemáticas con mucha experiencia. Aunque a primera vista el problema no parecía complicado. Eso era solo una primera impresión. En realidad, era extremadamente difícil. Incluso si él mismo intentara resolverlo, tendría que sudar la gota gorda para apenas lograrlo. Pero tú lo resolviste como si nada. Justo cuando Kao Yusen estaba asombrado, tú ya habías empezado con la segunda parte, y seguías avanzando a toda velocidad. Lo resolviste de un solo tirón. Lo que significa que ya habías terminado el examen. Al ver esto, el otro profesor que vigilaba, por instinto, miró el reloj en el pizarrón, y se dio cuenta de que solo habían pasado 9 minutos desde el inicio. No mames, ni siquiera habían pasado 10 minutos, y Mu ya había terminado todo el bendito examen. Es sobrehumano. Si no lo viera con mis propios ojos, ni aunque me mataran a palos, y me hicieran cenizas, me lo creería. Mientras tanto, otro alumno, Li Xiaomin del Salón 301, miraba su examen con total impotencia. El Salón 301 es el mejor grupo del último año de preparatoria. También es el grupo estrella. Solo porque de ese salón salió un super genio. Alguien que dominó los rankings de la escuela por 3 años. En cada examen, sacaba el primer lugar en todas y cada una de las materias. Y su calificación total dejaba muy atrás al segundo y tercer lugar. Un verdadero prodigio que los opacaba a todos por mucho, Insubao. Pero los demás del Salón 301 tampoco se quedaban atrás. Muchos de ellos podían ser considerados unos cerebritos. Si los pusieras en cualquier otro salón, de inmediato serían el número 1. Solo que Insubao siempre los opacaba a todos. Li Xiaomin era uno de ellos. Él también era muy bueno. Especialmente en matemáticas, aunque no se comparaba con Insubao. Se consideraba mejor que cualquier otro. Por eso, antes de que empezara el examen de matemáticas, se sentía con la confianza por los cielos. Aunque en la mañana no le fue bien en el examen de lengua, estaba seguro de que en el de matemáticas de la tarde, defendería su puesto como el segundo mejor de la escuela. Sin embargo, en cuanto le dieron el examen de matemáticas, y le dio una ojeada a todas las preguntas, frunció el ceño de inmediato. Este examen parece que está algo difícil. Un experto lo sabe con solo verlo. Aunque todavía no había escrito nada, con una sola mirada pudo darse cuenta de que este examen iba a estar complicado. Había muchas preguntas que no podía resolver a primera vista, y una vez que empezó a escribir, sintió la verdadera dificultad del examen. Las primeras 3 preguntas de opción múltiple estuvieron pasables, pero a partir de la cuarta, que combinaba geometría y funciones, la dificultad aumentó muchísimo. Al llegar a la quinta pregunta, sobre la ecuación de la trayectoria de un punto móvil, se quedó completamente desconcertado. ¿Por qué está tan difícil? En los exámenes de matemáticas de siempre, las primeras 8 preguntas de opción múltiple eran regaladas. Solo las últimas 2 eran las complicadas. Pero hoy, la quinta ya era así de difícil. Li Xiaomin ya tenía el ceño completamente fruncido. Se tardó 2 minutos enteros en la quinta pregunta, pero no pudo resolverla. Mejor me la salto por ahora. Cuando termine las demás, intentaré volver a esta. Pasó directamente a la sexta pregunta. Era una combinación de álgebra y geometría, para determinar la posición relativa de una sección cónica. Esta parece todavía más difícil. Su mente se quedó en blanco por un momento. Li Xiaomin se quedó completamente pasmado. Este tipo de problemas deberían dejarlos para el final. Pero hoy es apenas la sexta pregunta de opción múltiple. Esta dificultad está de locos. En la mente de Li Xiaomin, de repente, tuvo un muy mal presentimiento. Este examen de matemáticas
Seguro será igual al de lengua de la mañana, de esos que son los más difíciles de la historia, de los que te hacen colapsar. Incluso el matado de Insubao la tendría súper difícil con este examen. Seguro no sacaría la calificación perfecta. Le echó un ojo a las siguientes preguntas. Y claro, la dificultad no hacía más que aumentar. No es que no las pudiera resolver. Es solo que le tomaría demasiado tiempo. Y si ese es el caso, entonces ya valió todo. Ya estuvo que trueno. Adiós a mantener mi segundo lugar en la escuela. Si apenas si voy a sacar el 6. Lo mejor que puedo hacer es seguir saltándome preguntas. Y hacer primero las más fáciles. Haciendo un esfuerzo, Lee Xiaomin se saltó directamente a la sección de rellenar los espacios. Casi no podía contener la ansiedad que sentía por dentro. Se saltó más de la mitad de las preguntas de opción múltiple. Incluso si tuviera bien todo lo demás, ¿qué calificación podría sacar? ¿Será que el examen de verdad está tan difícil? ¿O de plano soy yo el que no da una? Hasta la mano derecha de Lee Xiaomin, con la que sostenía la pluma, comenzó a temblar un poco. Mientras tanto, Lee Xiaomin no era el único que estaba sufriendo en el salón. Casi todos en el salón estaban mordiendo el extremo de sus plumas, jalándose el cabello, y rompiéndose la cabeza para ver cómo resolver las preguntas. Algunos, tan solo con las primeras 3 preguntas de opción múltiple, ya habían gastado 2 hojas de borrador, y sin saber si siquiera tenían la respuesta correcta. ¡Qué pinche infeliz! ¿Hizo este examen mensual? Paso que el de lengua en la mañana estuviera así de difícil. Pero ahora el de matemáticas también está imposible. ¿Qué? ¿Nos quieren volver locos o qué? Madres, mi cabeza va a explotar otra vez. Si el examen de admisión a la universidad fuera así de difícil, entonces ¿para qué chingados lo presento? Y ni hablar de las mejores universidades. No tendría esperanza ni en las peores. ¿Alguien me puede explicar qué está pasando? En el salón del examen, todos tenían cara de funeral. En sus mentes, le estaban mentando la madre al que hizo el examen. Y hasta la 18ª generación de sus ancestros. Al principio, Lee Xiaomin estaba muy deprimido. Pero cuando vio que los demás a su alrededor estaban igual que él, todos con el ceño fruncido, y con una cara de amargura, no pudo evitar soltar un suspiro de alivio. Recuerdo que el supervisor del examen de la mañana dijo que si yo no podía, nadie más podría. Yo, Lee Xiaomin, soy un genio para las matemáticas. Si hasta a mí se me hace difícil, los demás seguro que no podrán resolverlo. Mientras no entre en pánico, mantenga la calma, resuelva todo lo que sí sé, y consiga todos los puntos que pueda, aunque no pueda compararme con Insubao. El segundo lugar en matemáticas de la escuela seguirá siendo mío, sin duda, se dijo Lee Xiaomin a sí mismo. Respiró hondo, calmó su agitación interior, y se preparó para empezar con las preguntas de rellenar. Pero justo en ese momento, de repente escuchó el sonido de alguien dándole la vuelta a la hoja del examen. De inmediato, sintió una enorme tensión de nuevo. ¿Cómo es posible? No han pasado ni 10 minutos de examen, y ya hay alguien empezando los problemas grandes del final. ¿Pero qué demonios? ¿Es humano o un fantasma? Instintivamente, Lee Xiaomin volteó a ver de dónde venía el sonido, y descubrió que quien había volteado la hoja era Muge, el que estaba sentado a su lado. Al ver esto, se quedó completamente pasmado. Y es que él no conocía a Muge de antes, pero durante el examen de lengua de la mañana, la velocidad con la que Muge respondió fue impresionante. No solo terminó el examen unos 40 minutos antes, sino que además se puso a dormir delante de todos. Y al supervisor no pareció importarle en lo más mínimo. Maro se lució por completo. Incluso, según los rumores, Muge hasta tradujo el chino clásico. Por eso Lee Xiaomin lo ubicaba. Pero solo era eso, lo ubicaba y ya. Después de todo, literatura no era su materia más fuerte. Así que, por muy bueno que fuera el otro, a él ni le iba ni le venía. Pero ahora, a menos de 10 minutos de empezar el examen, Muge ya había terminado las preguntas de opción múltiple del examen de matemáticas, y las de rellenar espacios. Ya le había dado la vuelta a la hoja para empezar con los problemas de desarrollo. Imposible, es absolutamente imposible. Esto tiene que ser mentira. O está contestando a lo loco, o no sabe nada de nada. Y se saltó todas las preguntas de adelante. Lee Xiaomin no paraba de repetírselo en su mente, buscando todo tipo de razones y pretextos, para intentar engañarse a sí mismo. Que Muge fuera bueno para literatura era comprensible, pero que también fuera tan bueno en matemáticas, ni muerto lo aceptaría. En matemáticas, aparte de Insubao, era imposible que alguien en la escuela lo superara.
Sin embargo, la siguiente escena hizo que perdiera por completo la calma. Vio como la pluma en la mano de Muge se movía a toda velocidad sobre la hoja de respuestas, sin detenerse ni un segundo. Pero eso no era lo más importante. Lo importante era que, sin saber cuándo, el profesor que cuidaba el examen, Cao Yuseng, se había colocado detrás de Muge, miraba fijamente su hoja de respuestas, y no solo se veía muy serio, sino que también parecía sorprendido y emocionado. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso ese tipo las tenía todas bien? ¿Cómo es posible? Si ese güey ni siquiera tuvo tiempo de leer las preguntas y pensar, ni siquiera usó la hoja para operaciones. Está contestando directamente. Si aún así está contestando todo bien, sería como si el sol saliera por el oeste. Hasta la selección nacional masculina podría ganar el Mundial Model. En un instante, la mente de Li Xiaomin se quedó en blanco. No lo podía creer. Pero entonces, cuando el otro supervisor también se acercó por detrás de Muge, y puso una cara de asombro, no le quedó de otra más que creerlo. Si Muge solo estuviera garabateando y rellenando al azar, los dos supervisores ya lo habrían detenido. No estarían reaccionando así, sobre todo porque los dos maestros hasta se escondieron en un rincón a cuchichear. Aunque hablaban muy bajo, él aguzó el oído y aún así logró escuchar una parte, y era que todo lo que Muge hacía estaba bien. Incluso resolvió correctamente el último problema. De pronto, se le enrojecieron los ojos. ¡Ay, mamá! ¿Alguien puede decirme de dónde salió este tipo? Nunca antes había oído hablar de él, pero ahora resulta que no solo es bueno en lengua, sino que también es demasiado bueno en matemáticas. Ni siquiera si Insubao estuviera aquí, podría compararse con él. Ojalá esto sea mentira, que esto no sea un examen, sino que estoy soñando. Mientras tanto, el viejo Cao volvió a ponerse detrás de ti. De repente, se dio cuenta de que parecías estar escribiendo algo más. Si claramente ya habías terminado el último problema, ¿será que te equivocaste en alguna pregunta? Instintivamente, Cao Yuseng fijó la mirada para ver. Al instante, se quedó sin aliento. ¿Cómo es posible? Después de terminar el problema más difícil, resulta que, en el espacio en blanco de atrás escribiste método 3. Cao Yuseng se frotó los ojos con fuerza, y se dio cuenta de que no estaba viendo mal. Estabas usando un tercer método para resolver la segunda parte del problema final. Y te preguntarás por qué no el método 2. Pues porque el método 2 ya lo había terminado, justo en el tiempo que le tomó cuchichear con el otro supervisor. Ya habías escrito la segunda forma de resolverlo. Cao Yuseng se dio cuenta. El método y el proceso para resolverlo eran completamente diferentes a la primera solución, pero aún así se puede llegar al mismo resultado. Esto es, simplemente increíble. Cao Yuseng estaba tan en shock que no podía articular palabra. Los demás alumnos con trabajos y se les ocurriría una forma de resolverlo. Si es que acaso se les ocurría. Incluso él, que era el profesor, se quedó con cara de no entender nada. No fue hasta que vio tu procedimiento que por fin le cayó el 20. Pero resulta que tú tienes 3 formas distintas de resolverlo. Cao Yuseng apretó los puños. Rápidamente, se concentró por completo para ver tu tercer método de resolución. Solo veía cómo tu pluma volaba sobre el papel. Y en un 2×3, en cuestión de segundos. El tercer método también quedó listo. El razonamiento, el procedimiento, todo era completamente diferente al primer y segundo método. Pero la conclusión era la misma. ¡Qué bárbaro! Más potente que un Red Bull. Cao Yuseng sintió como si en su interior la puerta a un mundo nuevo se hubiera abierto de par en par. Originalmente, en su camino por las matemáticas. Aunque era un experto con mucha experiencia, su nivel todavía estaba muy lejos del de un catedrático. Además, se había estancado y no podía avanzar más. De no ser así, no se habría quedado atorado en una preparatoria por décadas. Pero ahora, de repente sintió que ese estancamiento se había roto. Podía llegar todavía más lejos en el mundo de las matemáticas. Claro que esto no era algo fácil de describir con palabras. Era puramente una especie de intuición o, por así decirlo, una inspiración. En resumen, con tus 3 métodos de resolución, había aprendido demasiado. De repente, respiras hondo. Y murmuras, vaya, este problema sí que estuvo interesante. Me tomó un buen rato. El único pero es que la hoja de respuestas es muy pequeña. Apenas escribí 3 soluciones y ya me quedé sin espacio. ¡Qué desperdicio! Esas palabras fueron como un torpedo submarino. Detonaron justo en la mente de Cao Yuseng, que estaba detrás de ti.
y también en la del otro profesor que acababa de acercarse. Ay, Mu, por favor, no te pases de lanza. ¿A qué te refieres con que te tomó un buen rato? No jodas, apenas han pasado 10 minutos desde que empezaste a escribir. Y eso que al final, para el último problema, usaste 2 métodos distintos. Si no, ni siquiera te hubieras tardado 10 minutos. ¿Cómo que la hoja de respuestas era muy chica y por eso solo escribiste 3 soluciones? ¿A poco tenías más de 3 formas de resolverlo? ¿Había una cuarta? ¿Y una quinta? El profesor que vigilaba el examen ya no pudo soportarlo más. Temía que si seguía escuchando, le iba a dar un infarto. Ya no se atrevió a prestarte más atención. Discretamente se fue para ver a los demás alumnos. Profe, ya terminé. ¿Me puedo dormir? En cuanto dijo eso, todo el salón se alborotó al instante. Capítulo 56, por todos los cielos. ¿Por qué nos tocó hacer el examen en el mismo salón que él? ¡Qué manchado! Una cosa es que te duermas en clase, pero ahora también te duermes durante el examen. ¿Qué es esto? ¿Nos estás presumiendo en la cara o qué? Ya sé que terminaste y que todo lo tienes bien, pero los demás compañeros todavía le están sufriendo con cara de amargura. Están en pleno examen. Y lo más importante es que yo ni siquiera te he dado permiso. Y tú ya te acostaste en la mesa. ¡Qué falta de respeto! Si ibas a hacer eso, ¿para qué me preguntas? De verdad que no tienes consideración. Ya, olvídalo. Como eres tan bueno, yo tampoco puedo decirte nada. Si quieres dormir, pues duérmete. Viendo a Mujé, que ya estaba recostado sobre el pupitre, Cao Tianyuan refunfuñó para sus adentros. Era evidente que estaba muy molesto, pero hasta ahí llegó. Enseguida se dio la vuelta y se fue, haciendo como que no vio nada. O mejor dicho, aceptando en silencio que te durmieras. Mientras no molestes a los demás alumnos que están en examen. Me da igual, total, ni cómo controlarte. Y así, Cao Tianyuan se fue, resignado. Pero Li Ning, que estaba a su lado, se quedó pasmado. ¿Pero qué demonios es esto? Muje, igual que en el examen de español de la mañana, se volvió a quedar dormido enfrente de todos. Pero a los supervisores del examen no les importa o qué, pero eso no es lo peor. El chiste es que estoy sentado cerca de él, y me pareció oír algo. Ahorita Muje como que dijo, ya terminé. ¿Cómo me voy a equivocar en algo tan fácil? No manches. ¿Escuché bien? Si apenas han pasado como 10 minutos del examen, y ese güey ya terminó toda la hoja. ¿Pero qué clase de velocidad es esa? Ni que hubiera practicado 1.000.000 de años, caray. Y para colmo dice que el examen está fácil. A ver, dime tú qué tiene de fácil esto. Se supone que soy un genio de las matemáticas. Yo, que siempre he sacado puros cienes. Y ni siquiera puedo resolver las últimas 5 preguntas de opción múltiple. ¿Y todavía dice que el examen está fácil? Es imposible. Li Ning sintió que todo su mundo se estaba derrumbando. Quería convencerse de que estaba soñando, que nada de esto era real. Pero todo parecía tan verdadero. Hasta se pellizcó el muslo con todas sus fuerzas. Le dolió tanto que casi se le salen las lágrimas. Lo sentí, así que no es un sueño. Quería gritar. Que Muje de seguro nomás lo contestó todo a lo tonto. Es absolutamente imposible que en solo 10 minutos haya terminado un examen de matemáticas tan difícil. Y ni siquiera usó una hoja para hacer operaciones. Pero la actitud de los dos supervisores parecía confirmar lo que había dicho Muje. Sobre todo Cao Tianyuan. Él sabía perfectamente que era un maestro de matemáticas con muchísima experiencia. Cao Tianyuan se quedó viendo el examen de Muje por un buen rato, y no dijo ni una sola palabra para contradecirlo. Es más, hasta tenía cara de sorpresa. Eso solo significa que Muje lo tuvo todo bien. Mientras más lo pensaba, Li Ning más se alteraba. ¡Ay, cielos! Por todos los dioses. Si ya existía un genio, ¿para qué crear otro? En este salón ya estaba yo, Li Ning. ¿Por qué diablos tenía que aparecer este tipo? Y encima presumiendo en mi cara una y otra vez. Es que no es humano. Li Ning no paraba de lamentarse en su interior. Me acordaré de ti. Eres muy fuerte. Pero yo tampoco me quedo atrás. Te juro que voy a darlo todo en este examen para superarte. El grabado se divide en fuerza. Li Ning apretó los puños con todas sus fuerzas, tratando de darse ánimos. E hizo lo posible por calmarse y contestar el examen con seriedad. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. En cuanto intentaba contestar, en su mente aparecía la imagen de Muje hablando sobre las preguntas. Una simple imagen, pero no había forma de quitársela de la cabeza. Al levantar la vista de nuevo, ¡ja!
Muge ya estaba dormido sobre su escritorio. Y de vez en cuando, hasta se le escapaba un ronquido. Era muy suave, casi imperceptible. Pero él lo escuchaba con una claridad cristalina. Esto es indignante. O sea, yo ni siquiera he podido resolver la quinta pregunta de opción múltiple. Y tú ya terminaste el examen y duermes tan plácidamente. Oye, y con lo presumido que eres. ¿Acaso tus papás lo saben? Y el cielo tampoco va a intervenir. Que haga algo. Que no le va a caer un rayo para fulminar a este maldito tramposo. Y ustedes, los supervisores. Así es como vigilan el examen. Alguien le está faltando el respeto al examen y a ustedes ni les importa. Son ustedes unos incompetentes. Qué descaro el suyo. Este mocoso seguro tiene palancas o algo. La mente de Limín era un verdadero torbellino. Este examen, lo más seguro es que ya lo había reprobado por completo, porque le era imposible concentrarse. Los ronquidos de Muge lo estaban volviendo loco. Claro que Limín no era el único. De hecho, había muchos otros que pensaban de forma parecida. Todos los compañeros sentados cerca de Muge tenían cara de amargura, y por dentro no paraban de maldecir su suerte. ¿Por qué hay tanta diferencia entre las personas? ¿Por qué nos tocó hacer el examen en el mismo salón que Muge? De por sí el examen ya estaba. ¿Acaso querían que perdiéramos la cabeza? Y para colmo, a nuestro lado está Muge, este absoluto campeón. Neta que las comparaciones son odiosas. Justo en el Cora. Pero lo más gacho todavía estaba por venir. Un compañero sentado junto a la ventana ya no aguantaba más. Quiso abrir la ventana para que entrara un poco de aire, pero apenas lo intentó. Uno de los supervisores se acercó. No solo cerró la ventana de golpe, sino que también le advirtió en voz baja que no la abriera. La brisa de afuera está un poco fría. No estaría bien que los otros alumnos del salón se resfriaran. Al escuchar esto, varios de los que estaban cerca se sintieron conmovidos, incluido Limín, aunque él también quería abrir la ventana para tomar aire, para calmarse un poco. Pero si el profesor lo dijo, pues ya ni modo. Después de todo, lo hace pensando en nosotros, ¿no? Sin embargo, al segundo siguiente, todos se quedaron de a 6. Vieron que el supervisor, después de cerrar la ventana, no se fue de inmediato. En vez de eso, se quitó su propio saco, y de puntitas y con mucho cuidado, se lo puso encima. A Muge, que estaba dormido sobre su escritorio. Capítulo 57, iba al baño del primer piso, y por accidente terminé en el quinto. Todos los compañeros presentes, incluido Limín, se quedaron sin palabras. ¡Qué gacho! De verdad que fue súper gacho. El gesto del supervisor fue la puñalada final. Y pensar que hace un segundo, todavía le estaban agradeciendo por preocuparse por ellos, sintiendo su corazoncito todo calientito. Pero al instante siguiente, oigan, ¿neta se preocupaba por nosotros? Era más que obvio que lo hacía por Muge. ¿Cómo que la brisa de afuera está un poco fría? Si ya estamos en marzo. El invierno ya pasó hace mucho. Además, ni que estuviéramos en el norte. Se podría decir que marzo en Muchen es de lo más primaveral. La primavera regresa a la tierra. ¿Qué demonios tiene que ver una primavera cálida y florida con el frío? Y en cuanto a la brisa, hasta agradecerían un poco de viento para despabilarse. Claro, con la excepción de ciertas personas que están durmiendo sobre su pupitre. ¿Este es el famoso enchufado del que todos hablan? Ese mocoso debe ser pariente del supervisor, ¿no? Primero le cierra la ventana y luego hasta lo tapa con su ropa. Y encima le permite dormir. Ni un fantasma se creería que no hay nada entre ellos. Tener palancas es la ley. Tiene un conecte muy pesado. Mejor ni buscarle, mejor ni buscarle. En un instante, todos los presentes se imaginaron a Muge como alguien con muchas influencias. Le pusieron la etiqueta de enchufado y otras cosas por el estilo. Y lo catalogaron como una de esas personas con las que es mejor no meterse. Limín apretó los dientes. Hacía todo lo posible por controlarse y no prestarle atención a Muge. Y concentrarse en responder el examen. Pero, justo en ese momento, varias siluetas aparecieron de repente fuera de la ventana. De inmediato, atrajeron la atención de muchos en el salón. Limín también volteó a ver por instinto, y vio a varios maestros de español parados afuera. Estiraban el cuello para asomarse al salón de examen 304. ¿Y cómo sabía que eran maestros de español? Porque él era uno de los mejores alumnos. La mayoría de los maestros de la escuela lo conocían. Y él, por supuesto, también conocía a casi todos esos maestros. Sobre todo porque a uno de ellos lo conocía muy bien. Era Yue Wang Yi. Su apodo era Yue Lao San. Porque era uno de los maestros del salón 301.
O sea, el maestro de español de Li Ning. Con la aparición de todos estos maestros, especialmente cuando vio a Yue Lao-san también estirando el cuello, y mirando con los ojos bien abiertos hacia adentro del salón, los ojos de Li Ning se iluminaron al instante. Buenas noticias. Esto es una excelente noticia, que tantos maestros vinieran todos a la vez. Ni se diga, seguro vienen a supervisar la disciplina en el examen. Y a través de la ventana, lo primero que se veía era a alguien recostado sobre el escritorio. Era Muge, durmiendo a pierna suelta. Jeje, ahora sí que Muge está frito. Después de todo, dormir durante un examen es una violación total de las reglas. Y para colmo, lo pescaron con las manos en la masa tantos maestros. Aunque tuviera palancas con el supervisor del examen, de nada le serviría ser su pariente. ¿Cómo podría un solo maestro compararse con tantos otros? Especialmente el viejo Yue. Lleva 20 años dando clases en la escuela. Tiene muchísima experiencia y un gran nivel. Y además, es de los que no se andan con rodeos. Si él quisiera castigar a Muge, nadie podría detenerlo. No solo era Li Ning. En el salón había muchos otros compañeros, que esperaban con ansias que esos maestros castigaran severamente a Muge, y que se lo llevaran de ahí. De lo contrario, sentirían una gran frustración. No tendrían cómo desahogar su coraje. Sin embargo, justo después, se quedaron completamente confundidos. Vieron que el viejo Yue, y el resto de los maestros, se quedaron parados afuera de la ventana, mirando hacia adentro, pero ni entraban ni se iban. ¿Qué demonios? ¿Acaso están ciegos? Ese tipo es una persona de carne y hueso. Está roncando justo frente a sus narices. ¿Y no lo ven? ¿O qué, el vidrio de la ventana es de un solo lado? Imposible. Si el vidrio fuera de un solo lado, cuando me escondo en mi lugar para jugar con el celular, el prefecto no me cacharía tan seguido cuando anda rondando. Mucha gente en el salón, incluido Li Ning, estaban desconcertados por lo que hacían los maestros afuera. Ni entran, ni se van. ¿Pero por qué? Se nos quedan viendo fijamente. ¡Qué presión! Además, si dijeran que no vieron a ese chavo durmiendo, entonces ¿por qué parece que todos lo están señalando y hablando de él? Pero la mirada que tienen no cuadra. No parece que estén enojados o que quieran ser estrictos. Más bien, parecen sorprendidos. Ninguno de los demás estudiantes entendía nada. Y los pocos que estaban cerca de la ventana, tenían el corazón como si 15 cubetas estuvieran sacando agua. Estaban con el alma en un hilo. Imagínense, estás en medio de un examen, y hay 5 o 6 maestros mirándote desde la ventana. ¿Qué pensarías? La presión estaría a tope. Muchos estudiantes ya ni se atrevían a levantar la cabeza. Todos agacharon la mirada, fingiendo que contestaban el examen. Pero por dentro pensaban, si no van a hacer nada con el que está dormido, entonces ya váyanse de aquí. Pero sus esperanzas estaban destinadas a romperse. Pasó un buen rato, y Yue Lao-san y los demás seguían sin entrar al salón. Y tampoco se iban. Al contrario, hasta llegaron más maestros. Ya eran como 8 o 9 en total. Y parecía que venían más en camino. ¡Qué miedo! Mientras tanto, afuera, junto a la ventana, estaba ocurriendo una escena de lo más cómica. Oiga, maestro Liu, ¿no estaba usted cuidando el examen en el tercer piso? ¿Qué hace aquí en el quinto? Maestro Yue, yo recuerdo que usted estaba en el primer piso. Y mírelo, también acabó en el quinto. Fue un accidente. Quería ir al baño, ¿sabe? Pero sin querer, me equivoqué de camino. ¿Se equivocó del primer piso hasta el quinto? Pues sí que se equivocó por mucho. Si se sigue equivocando así, ¿va a terminar en el cielo, o qué? A Yue Lao-san se le puso la cara roja como un tomate. La excusa que se le ocurrió así de la nada. La verdad es que estaba bien chafa y no se la creía nadie. ¡Qué quemada! Una quemada en toda regla. Capítulo 58, confieso que hice trampa. Ya pónganme 0. Por todos los cielos, qué tortura. Hablemos claro. Supongo que todos vinieron a ver a ese genio sin igual que escribe en chino clásico, ¿verdad? De repente, un profesor intervino para calmar la situación. Así es él. Lo que no sé es cuál de ellos es Muge. La verdad, tengo muchísima curiosidad. No solo es capaz de escribir en chino clásico, es que ni yo puedo entenderlo. Los demás no tardaron en secundarlo. A fin de cuentas, son colegas. Lo de hace rato fue solo una broma. No iban a dejar que el viejo Yue quedara en ridículo. Le pregunté antes al profesor U. Dijo que Muge está en la tercera fila, en el cuarto asiento desde atrás. Mide 1,80 m. Es el más guapo.
Seguro es el que está dormido sobre su pupitre. Alguien señaló a Muge, que dormía. Y esta fue la escena que Li Ming y los demás vieron antes. Afuera de la ventana, el grupo de profesores vio claramente a Muge durmiendo. Pero lejos de enojarse, pusieron cara de asombro. ¿Muge está durmiendo? No puede ser, el examen empezó hace poco más de 10 minutos. Y ya está dormido sobre la mesa. ¿Será que no es bueno para las matemáticas? Alguien empezó a dudar de Muge. Pero al segundo siguiente, ¿y qué importa si no es bueno en matemáticas? Mientras sea bueno en literatura, con eso basta. El simple hecho de que pueda usar chino clásico para escribir un ensayo que ni nosotros entendemos es prueba más que suficiente de su capacidad, aunque saque 0 en matemáticas. Gracias a su talento y nivel en literatura, lo admitirían en la universidad sin ningún problema. En mi opinión, seguro es malo para las demás materias. Y es mejor así, para que pueda concentrarse únicamente en la literatura. El viejo yo expresó su punto de vista. Es mejor ser un experto que un sabelotodo. Para un grupo de profesores especializados en literatura, si Muge puede alcanzar la cima en literatura, no importa en lo absoluto que en las otras materias ande flojo. Todos los presentes estuvieron de acuerdo con eso. El profesor le tiene razón. La energía de una persona es limitada, ya que tiene tanto talento para las letras. Es más que normal que le vaya mal en las otras materias. Lo preocupante sería que fuera bueno para esto y para aquello, pero sin poder llegar a la cima en nada, y que al final terminara siendo uno más del montón. Lástima que no podemos entrar, para ver de cerquita cómo es este genio sin igual. Es una pena, la verdad. Sí, una lástima. Oigan, miren todos. El chavo que está a la izquierda de Muge, no está usando un acordeón para copiar. De repente, alguien descubrió a un alumno que estaba haciendo trampa. Un segundo después. Sí es él. Está copiando. Oye, tú, ¿qué estás haciendo? Ya te vi. Baja eso que tienes en la mano ahora mismo. No se supo quién fue el primero en gritar. Pero de inmediato, de pronto, todos y cada uno de estos profesores de literatura se lanzaron en estampida al salón 304. Vaya, vaya. Por fin encontraron la oportunidad de ver de cerca al genio sin igual. ¿Cómo iban a dejarla pasar? Me equivoqué, no lo vuelvo a hacer. No me atrapen, por favor. Casi en un instante, aquel alumno despistado se estremeció y se desplomó debajo de la mesa. No manches. Si nomás estaba copiando un poquito, y de la nada le cayeron más de 10 profesores que parecían una jauría de lobos, entrando de golpe desde afuera. Sería un milagro que no se muriera del susto. Y no fue solo él. Muchos a su alrededor también se asustaron. De verdad, más de 10 maestros para atrapar a una sola persona copiando. Una escena así era realmente impactante. Y de una magnitud increíble. La verdad es que, como el examen estaba súper difícil, a varios ya se les había pasado por la cabeza la idea de hacer trampa. Pero en ese momento, se les borró la idea de la cabeza. Sin embargo, lo que hizo ese grupo de maestros de lengua a continuación, lo sacó de onda a todos. No entendían ni jota. Vieron cómo esos más de 10 maestros entraron de golpe, pero no fueron directamente a buscarle bronca al que estaba copiando, sino que se le quedaron viendo fijamente a Muge, que estaba dormido. Oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Será que no vinieron a atrapar al que copiaba, sino a castigar a ese chavo, por romper las reglas del examen y quedarse dormido? A muchos se les cruzó esa idea por la cabeza. A Li Ming también. Incluso el que estaba copiando se quedó pasmado. ¿A poco no venían por mí, sino por él? No, eso no cuadra. Ustedes gritaron copiando. No gritaron durmiendo. Además, si de verdad lo quisieran regañar por dormir, ¿no lo habrían despertado de volada? Pero, ¿qué demonios hacen todos caminando de puntitas? Los más de 10 maestros de lengua, con Yue Lao San a la cabeza, estaban todos rodeando a Muge, nomás mírelo y mírelo. Como si el chavo tuviera flores pintadas en la cara, pero sin decir ni pío. Quién sabe si era por miedo a arruinar el ambiente del examen, o por miedo a despertar a Muge. Lógicamente, debería ser lo primero, pero la mayoría de los alumnos pensaba que era más probable lo segundo. Por un momento, el ambiente en el salón se puso súper raro. Daba miedo y ponía los pelos de punta. ¡Pum! De repente se escuchó un golpazo. Vino de un chavo gordito que estaba sentado junto a Muge. El tipo dio un manotazo en la mesa. Ya no aguantaba más. Fui yo hice trampa. Pónganme 0 y ya. Dicho eso, salió corriendo como alma que lleva el diablo.
La verdad es que la presión era demasiada. Vaya, este CC sí que es de armas tomar. En la mañana colapsó en pleno examen final de español. Y ahora en matemáticas, se delató él solito por hacer trampa y le pusieron 0. El tramposo, Linín. Varios compañeros. Los 2 supervisores del examen. Más de 10 maestros de lengua. Capítulo 59, fin del examen. Los compañeros salen en estampida. Hizo trampa y él mismo se echó de cabeza. Esto sí que es algo nunca antes visto. Los presentes se quedaron boquiabiertos, mirándose unos a otros. Sobre todo el tramposo al que acababan de señalar. Como que no podía distinguir si esto era la vida real. O si estaba soñando. Claramente, esos maestros vinieron furiosos a atraparlo. Pero al final, terminaron rodeando a Mojé sin dejar de mirarlo. Y acabaron por volver loco a un gordito que estaba al lado. Entonces, ¿eso significa que se salvó? ¿En serio? Esto todavía no ha terminado. Esa docena de maestros siguen ahí parados, observando sin irse. Así que, por ahora, supongo que no. ¡Qué tortura! Le encantaría irse del examen con la misma indiferencia que el gordito de hace un momento, pero le falta ese poquitín de valor. Así que no le queda más que desplomarse en